Muy buenos días, amada iglesia. Buenos días. La paz, la misericordia y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Amén. Antes de iniciar con nuestro sermón de hoy, quiero invitarlos a que me acompañen a orar, a clamar al Señor por sabiduría, por inteligencia, para poder entender su palabra y de esa manera vivir de acuerdo a ella. Acompáñenme a orar, por favor. Amado Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, tuya es la gloria y tuya es la honra, mi Señor. Hoy te alabamos, te glorificamos en este tu día y te agradecemos por todo lo que tú nos has permitido vivir y por todo lo que tú nos das a conocer de ti, Señor. Padre, te suplicamos que nos perdones por todos nuestros pecados, que nos ayudes y no permita que sigamos cayendo ante la tentación, pero ante todo te imploramos que sea tu reino sobre nosotros, que tu voluntad sea hecha en nosotros y que podamos vivir siempre para tu gloria, en obediencia a tu palabra. Y Señor, que tú nos gobiernes, que tú nos lleves de la mano y que tú nos guíes. Ayúdanos, guárdanos, protégenos y danos, Señor, la capacidad, la inteligencia, la sabiduría para poder entender tu palabra y adicional a eso, poder aplicarla correctamente en nuestras vidas y ser perfeccionados a través de ella. Que tu Espíritu Santo lleve esta palabra a nuestros corazones y que sea aplicada en nosotros hoy y siempre. Que todos los días vivamos como tú has mandado en obediencia a ti. Y hoy en tu día te damos gracias por permitirnos congregarnos y permitirnos alabarte y glorificarte en todo lo que hacemos. Gracias, amado Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy estaremos continuando con nuestra serie de sermones en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Y en esta mañana miraremos los versículos del 3 al 6, en los cuales el apóstol empieza una unidad de pensamiento o una doxología. Recordemos que ya estudiamos lo que es una doxología en escuelas anteriores, donde veíamos que es una alabanza, una glorificación al Señor. Pero esta doxología que empieza en el versículo 3 llega hasta el versículo 14. Y en esta perícopa se nos enseña sobre esa bendición que hemos recibido de Dios. Esa bendición tan maravillosa que Dios nos ha dado precisamente por su inmenso amor y para que redundemos en alabanza y adoración para su gloria. Esta es la manera en la cual está dividido nuestro sermón de hoy y le hemos colocado por título: Bendito sea Dios que nos bendijo, donde vamos a estar viendo los versículos, siento que se me va la voz, donde vamos a estar exponiendo los versículos del 3 al 6, los cuales le pido que busquemos Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 6, y a medida que lo vaya encontrando, si puede, colóquese en pie para reverenciar la palabra. Leo para ustedes Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 6. Dice el Señor: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia,
con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. En este texto, al igual que en los siguientes, hasta el 14, el apóstol Pablo nos lleva a que alabemos, adoremos a nuestro Dios. Él nos va a mostrar que nuestra vida debe ser de alabanza y adoración a nuestro Dios. Pero iniciemos con nuestro primer punto, al cual le he colocado por título: Bendito sea Dios que nos bendijo con toda bendición. Y que lo he basado en el versículo 3. Les pido por favor me sigan en la lectura del versículo 3, que dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Este versículo podemos decir que es el eje central de todo lo que el apóstol va a seguir diciendo hasta el versículo 14. Este es el centro del mensaje. Aquí nos está mostrando principalmente lo que va a enseñar. Nos está resaltando la palabra bendición. Él empieza mostrando: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese bendito, que lo repite 2 veces más, lo hace con el propósito como de resaltar, de enfatizar y mostrar qué es lo que va a decir. Esto es muy común en cuanto a la tradición de la época del apóstol Pablo. Por tradición se quería enfatizar en algo y se repetía la palabra. Era lo que mostraba el énfasis de lo que está hablando. Entonces encontramos en esta palabra que está escrita de 3 maneras diferentes. La primera palabra que aparece y que es la primera del texto, que dice bendito. Aquí el apóstol utiliza la palabra griega eulogetos, que es un adjetivo nominativo. ¿Esto qué significa? Que está señalando que nosotros debemos celebrar mediante alabanza o adorar a Dios. Debemos celebrar mediante alabanza o adorar a Dios mediante esa alabanza que va de acuerdo a nuestro diario vivir. Lo que nos lleva a mirar lo que está diciendo el apóstol Pablo desde el punto de vista de cómo inicia con esta palabra bendito, mostrando que en el día a día debemos adorar a Dios en todo lo que hacemos. Luego encontramos que dice que nos bendijo. Vuelve a utilizar la misma palabra bendecir, pero ahora de una manera diferente. Ahora utiliza la palabra griega eulogesas, que es un verbo. Aquí sí es el verbo bendecir claramente usado y muestra esa obra de Dios para con nosotros. Ahora vemos el actuar de Dios. Primeramente muestra el actuar nuestro de alabanza hacia Dios, pero ahora muestra el actuar de Dios hacia nosotros. Y en la tercera y última vez que usa la palabra, utiliza la palabra eulogía, que es un sustantivo dativo. O sea, es el obrar directamente de Dios sobre cada uno de nosotros. Solo con mirar estas 3 palabras podemos ver la bendición tan grande que Dios nos ha dado. Esa bendición que ninguno de nosotros
merecemos, pero que gracias a que Dios nos ha bendecido, debemos adorar a Dios con toda nuestra vida. Debemos adorar a Dios no solo en su día cuando nos congregamos, sino en todo nuestro tiempo. Ese sustantivo que utiliza el apóstol Pablo aquí nos debe llevar a que todo nuestro actuar esté sujeto a lo que Dios dice que debemos hacer. Y este es el mandato que el Señor nos está dando. Recordemos que este pueblo, especialmente este pueblo de Efesios, tenía adoración a más de 50 dioses. Y el apóstol Pablo está enfatizando para que el pueblo adore al único y Dios verdadero. El apóstol Pablo está mostrando que no se debe adorar a dioses falsos, sino al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es el único Dios que merece alabanza. Es lo que el apóstol está resaltando. Es lo que él nos quiere mostrar. Porque Dios nos ha bendecido. Y no solo como la mayoría de personas o de los que se hacen llamar creyentes hoy ven la bendición. Generalmente se mira como esas bendiciones económicas las que valen la pena. Sin embargo, el apóstol Pablo nos hace ver que la bendición más maravillosa que hemos recibido es en los lugares celestiales en Cristo. Ese es el tipo de bendición que nosotros hemos recibido. Lo que debe llevarnos a entender que nuestra grande y verdadera adoración en nuestra vida es la manera correcta de alabar y glorificar a Dios. Pero si nosotros nos preguntamos hoy, ¿estamos adorando a Dios de la manera correcta? Si hacemos ese análisis de nuestra vida, ¿cuál sería nuestra respuesta? Ahora, si nosotros miramos el significado o la forma en que está escrita la palabra eulogía, nos damos cuenta de que es una palabra compuesta. Está compuesta por eu, que significa bien o bueno, y logía, que viene de la palabra logos, que significa hablar. Logía es la acción de hablar. ¿Qué podemos decir entonces que debe ser nuestra adoración? Nuestra adoración debe ser dar buen testimonio de Cristo. Esa es la mejor adoración que nosotros podemos hacerle a Dios. Debemos mostrar un buen testimonio o hablar bien de Dios, como dice la palabra eulogía, que es su significado. Y esa manera de vivir que nosotros debemos tener siempre debe ser en obediencia a la palabra de Dios para dar un testimonio correcto en todo momento y en todo lugar. Eso debe llevarnos a reflexionar sobre nuestra manera de vivir. Debemos preguntarnos en todo momento si estamos haciendo o estamos dando buen testimonio de Cristo con nuestro actuar. O simplemente seguimos viviendo de igual manera como cuando estábamos muertos en delitos y pecados y asistimos a una iglesia como un rito más. Recordemos que si hemos recibido esas bendiciones espirituales, hemos pasado de muerte a vida y el Espíritu Santo nos lleva a ser obedientes. Entonces no estaremos más bajo la potestad del príncipe de este mundo. No seremos más esclavos del príncipe de este mundo, sino que tendremos la libertad que Dios nos da.
Esto lo enseña el apóstol Pablo en esta epístola a los Efesios, en el capítulo 2, en los versículos 1 y 2. Busquemos por favor Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2, donde el Señor nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos, en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí podemos ver cómo se debe notar en nuestro diario vivir ese cambio de muerte a vida. Debemos mirar que si hemos recibido esas bendiciones espirituales que Dios nos da, las hemos recibido en los lugares celestiales. Y esto quiere decir que nuestro actuar debe estar enfocado en la adoración a Dios, en dar buen testimonio de Cristo y mostrar que realmente pertenecemos al cielo por la obra que el Señor ha hecho en nosotros. Nuestra vida debe ser de adoración a Dios, dando buen testimonio en todo momento y lugar. Y esto vemos que el apóstol Pablo continúa mostrando las bendiciones que hemos recibido y no hace énfasis en lo económico, sino en lo espiritual. Y es lo que vamos a ver en nuestro segundo punto, al cual le he colocado: bendito sea Dios que nos bendijo en amor. Y lo he basado en los versículos del 4 al 5. Y les pido nuevamente buscar Efesios capítulo 1 y vamos a leer los versículos del 3 al 5, donde el Señor nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y ya sabemos que debemos adorar a Dios viviendo vidas santas, viviendo vidas que muestren que somos hijos de Dios. Eso es lo que acabamos de ver, y tema que estuvimos tratando el miércoles en la pregunta 32 de un catecismo ortodoxo en el discipulado, donde también nos hacía ver que hijos de Dios son aquellos que viven realmente como Dios lo ha mandado. Y nos continúa el apóstol diciendo cuáles son esas bendiciones que hemos recibido, cuáles son esas bendiciones que nos deben llevar a dar buen testimonio de Cristo. Y lo primero que nos dice es que Dios nos bendijo escogiéndonos antes de la fundación del mundo. O sea, Dios nos escoge antes de que nosotros hiciéramos cualquier bien o mal y antes de que el mundo existiera. No hubo ninguna coacción para que Dios nos escogiera. También nos dice el apóstol que Dios nos bendijo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, delante de nuestro Señor. Y también nos dice que Dios nos bendijo en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos. Miren cuán grandes bendiciones hemos recibido. Y ninguna tiene que ver con la parte económica. Recordemos que el Señor nos dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. O sea, las riquezas materiales y todo lo material es añadidura. Pero, ¿por qué Dios
hizo esto de bendecirnos? ¿Por qué Dios nos bendice? ¿Acaso nosotros lo merecemos? Y el texto nos dice que el Señor nos bendijo en amor por el puro afecto de su voluntad, mostrándonos que no fue porque yo lo mereciera, que no fue porque yo hiciera algo que llamara la atención de Dios, sino porque Él así lo quiso hacer. Él nos ha bendecido por el puro afecto de su voluntad. Esto debe llevarnos a querer y anhelar adorar más a Dios con nuestro actuar. Porque cuando leemos que esta obra no fue por nosotros, no fue por nada que nosotros hiciéramos, sino que fue por nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver cómo el apóstol está resaltando la obra de nuestro Señor Jesucristo en todo el texto. Si nosotros leemos cuidadosamente, nos damos cuenta que lo primero que hace es decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez. Después nos dice, según nos escogió, y nos dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, de Jesucristo, en amor habiéndonos predestinado para hacernos hijos suyos por medio de Jesucristo, y para alabanza y gloria de su gracia, en la cual nos ha hecho aceptos en Jesucristo. Entonces, nosotros debemos mirar esto en agradecimiento a Dios por todo lo que Él nos muestra. Debemos vivir vidas en obediencia a Él. Qué cosa más maravillosa es ver cómo el apóstol Pablo en este texto nos aterriza en el Evangelio. El apóstol Pablo nos lleva a que veamos el Evangelio que debe ser predicado en nuestras vidas constantemente. El Señor, por medio del apóstol Pablo, nos predica el Evangelio, ese Evangelio de Cristo, demostrando así la alabanza a Dios. El mismo apóstol Pablo está dando buen testimonio de Cristo, lo cual quiere decir que está adorando a Dios con lo que está escribiendo o con lo que escribe en este texto. Está poniendo en práctica lo que dice al usar la palabra eulogía, porque podemos ver que él nos está hablando bien de Dios. Está dando ese buen testimonio. Nos está haciendo entender cómo debe ser nuestra manera de adorar a Dios. Y es predicando el Evangelio, porque vemos que el apóstol Pablo lo está haciendo con nosotros. Y el apóstol Pablo no le está hablando a los inconversos, como muchos creemos que el Evangelio debe ser predicado solo a los inconversos. No, el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia. Le está hablando a la iglesia de Cristo, recordándoles que siempre debemos vivir sujetos al Evangelio. El apóstol Pablo nos predica el Evangelio para que esta iglesia pueda adorar o bendecir, como es la palabra que utiliza el apóstol, con más fuerza a nuestro Dios. Debemos agradecerle a Dios por su inmensa muestra de amor para con nosotros al escogernos, predestinarnos y hacernos sus hijos. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para su gloria y su alabanza. Entonces debemos conocer cada día más la voluntad de Dios, esa voluntad que Él ha revelado en las Sagradas Escrituras, y de esa forma santifiquémonos para que nuestra vida muestre la obra maravillosa de Cristo que ha sido hecha en nosotros. Demos testimonio de Cristo y vivamos el Evangelio.
No nos quedemos solo con querer ser buenos eruditos, tener buen conocimiento, solo para sentirnos bien o para sentirnos superiores que otros. Vivamos realmente todo eso que hemos conocido y todo eso que hemos aprendido. Vistámonos como escogidos de Dios, santos y amados. Como nos dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 15. Busquemos por favor Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 15. Donde el Señor nos da un mandato que dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Entonces, nuestra más grande adoración debe ser vestirnos como hijos amados de Dios, como hijos santos de Dios. Solo así mostraremos o nos presentaremos ante Dios sin mancha y como verdaderos hijos. Porque entendemos que Dios nos ha bendecido en amor y por amor para predestinarnos, para ser hechos hijos adoptivos suyos. Lo que nos hace recordar varias doctrinas fundamentales que debemos tener presente aquí. La primera doctrina que podemos notar aquí es la elección incondicional, pues Dios no fue coaccionado para elegirnos a nosotros. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, sin que nosotros hiciéramos nada para merecerlo. Entonces, no fuimos escogidos por nosotros. No hay ninguna razón por la cual Dios nos haya escogido de manera condicionada. Él lo hizo solo por el puro afecto de su voluntad. Nos escoge en amor y nos predestina para ser hijos suyos. Y aquí vemos la otra doctrina también fundamental, que es la doctrina de la predestinación. La doctrina que nos enseña que así como Dios nos escogió, también nos predestinó y orquestó todo, preparó todo para que en su momento exacto llegáramos a ser convertidos. Entonces, vemos cómo aquí hay dos doctrinas fundamentales, pero la que más se resalta es esa doctrina de la adopción. Esa doctrina que muchas veces no tenemos en cuenta o no tenemos presente, pero que es tan importante para nuestras vidas, que incluso la confesión de fe dedica el capítulo 12, todos los que están estudiando la confesión de fe y hemos estudiado, debemos tener presente que la confesión en el capítulo 12 tiene un solo párrafo en el cual nos muestra la doctrina de la adopción, y la cual les quiero leer, donde dice: a todos aquellos que son justificados, Dios se dignó en su único Hijo Jesucristo, y por amor de éste, hacerles partícipes de la gracia de la adopción, por la cual son incluidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios. Tienen su nombre escrito sobre ellos, reciben el espíritu de adopción, tienen acceso al trono de la gracia con confianza, reciben capacitación para clamar:
Abba Padre, y reciben compasión, protección, provisión y corrección como por parte de un padre. Nunca son desechados, sino que son sellados para el día de la redención y heredan las promesas como herederos de la salvación eterna. Miren todo lo que enfatiza la confesión con respecto a la doctrina de la adopción, la cual está mostrando el apóstol Pablo en este texto, la cual vemos claramente como el apóstol Pablo dice en el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos mediante Jesucristo. Entonces, miremos que solo por la obra de nuestro Señor Jesucristo es que hemos sido adoptados. Lo que nos asegura una redención verdadera, porque no depende de nosotros. Es una redención verdadera y eterna porque viene de nuestro Dios. Hemos sido sellados hasta el día de nuestra redención o el día que nuestro Señor venga. Y todo esto por el puro afecto de su voluntad, por el puro afecto de su santa y perfecta voluntad. Eso debe llevarnos a la necesidad de conocer la voluntad de Dios, esa voluntad que ha revelado en la Escritura, y a vivir de acuerdo a ella, a vivir de acuerdo a esta ley que el Señor nos da a través de su palabra para que la vivamos. Pero ahora pasemos a nuestro último punto, en el cual vemos que nos bendice para su gloria. El tercer punto le he colocado por título: bendito sea Dios que nos bendijo para su gloria. Y lo he basado en el versículo 6. Acompáñenme por favor nuevamente a Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 6. Dice Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, de Cristo, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, nos hizo aceptos en Cristo. En este último versículo, en este versículo 6, nos da a conocer la razón por la cual debemos bendecir a Dios. Nos da a conocer esa razón por la cual debemos bendecir al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hemos recibido las bendiciones que hemos visto hasta ahora para que glorifiquemos a Dios en agradecimiento por todo lo que Él nos ha dado. Pues hoy tenemos el privilegio de poder acercarnos confiadamente a nuestro Padre Celestial, aclamar a Él, Abba Padre, porque Él, por su infinito amor, nos ha dado ese privilegio. Porque hemos recibido la bendición de Dios para ser santos y sin manchas, cada día más perfeccionados por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que lo alabemos en todo momento y lugar. Nuestras vidas deben siempre dar buen testimonio de Cristo, predicar a Cristo en nuestro diario vivir,
y mostrar a Cristo a este mundo que no lo conoce. Prediquemos el Evangelio para la gloria de la gracia de Dios día a día. En estos textos o en estos versículos debemos recordar siempre el contexto de la ciudad de Éfeso y de la región, de todos sus alrededores, ya que como pueblo idólatra, tanto ellos como los pueblos vecinos rendían culto a todos sus dioses. Por eso el apóstol Pablo les hace énfasis en que su adoración y su alabanza debe ser a nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, al cual describe con total claridad y quien nos ha bendecido. Por eso nos hace ver que hemos pasado de muerte a vida por las bendiciones que hemos recibido en Cristo. Hemos sido reconciliados con nuestro Padre Celestial en Cristo y por Cristo. Por esta razón es que el apóstol Pablo termina diciendo, con el cual nos hizo aceptos en el amado, haciéndonos ver la consecuencia de haber recibido todas las bendiciones que hemos dado. Y que esa consecuencia consiste en alabarlo por su gran y misericordiosa obra, por la cual hemos sido adoptados como hijos de Dios. Ya para concluir, quiero que veamos o que nos preguntemos, después de haber visto todo lo que el Señor nos dice de cómo nos ha bendecido, quiero que nos preguntemos, ¿por qué Dios nos ha bendecido haciéndonos aceptos en el amado? ¿Por qué Dios nos bendice de esta manera? Y la respuesta es clara en el pasaje, ya que fuimos bendecidos con la adopción como hijos por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien fue crucificado, reconciliándonos con Dios y haciéndonos hijos adoptivos. Cristo murió en una cruz para reconciliarnos con Dios, y es lo que el apóstol está resaltando. También vemos que Cristo fue sepultado en una tumba por amor a nosotros los escogidos. Cristo no lo hizo por ninguna otra razón, sino por amor a sus escogidos. Y de esta manera nos bendijo. Pero Cristo también resucitó al tercer día. Y esto para darnos la bendición de tener la vida eterna. Esa vida eterna que es con Él. Y todo eso gracias a su perfecta obra redentora. Entonces podemos ver la reacción o la relación que hay entre este texto y el Evangelio. Este texto que hemos expuesto hoy se relaciona con el Evangelio porque nos lleva a ver la obra de Cristo. Y esto debe hacernos, como todo creyente, debemos vivir una vida en obediencia a la palabra de Dios, en agradecimiento a Cristo. Esa obediencia que debe llevarnos a alabarlo y adorarlo con todo cuanto hagamos y con todo cuanto vivamos y digamos. Cada palabra que salga de nuestra boca debe ser para adorar a nuestro Dios por su obra maravillosa. Todo nuestro actuar debe ir relacionado a mostrar a Cristo. Debemos vivir vidas que prediquen a Cristo en todo momento. Porque si nosotros no vivimos vida de acuerdo a lo que el Señor ha revelado, por más que le prediquemos o le queramos predicar a alguien, no verá coherencia entre nuestra vida y lo que hablamos y no nos creerá. Entonces no puedo yo
pretender vivir una vida que no se sujeta a Cristo y querer que mi familia, mis amigos, mis conocidos vengan a Cristo solo porque yo les hablo muy bonito de Cristo. Nuestra vida debe ser coherente con lo que predicamos y con lo que dice la palabra. El Señor nos da infinidad de mandatos que debemos cumplir y que debemos vivir. Esa es la exhortación que nos está haciendo este texto y que nos lleva a adorar a Dios. Vivir vidas en Cristo para la adoración de Cristo. Y a todos aquellos amigos inconversos que hoy el Señor les permitió escuchar este sermón, quiero que sepan que solo hay bendiciones eternas, valiosas en Cristo. No puede un incrédulo tener bendiciones eternas si no es por Cristo. Hoy te invito a correr a Cristo en arrepentimiento y fe. Hoy te invito a que corras a la cruz de Cristo, confieses tus pecados para que puedas ser bendecido por Dios. Sea el Señor añadiendo bendición a su palabra y ayudándonos a poner por obra todos sus mandatos. Vamos a orar y demos gracias a Dios. Amado Padre, Señor Todopoderoso, hoy te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das. Gracias porque tú nos has bendecido en Cristo para que adoremos y glorifiquemos tu santo nombre, Señor. Padre, hoy te imploramos que nos perdones por todas las veces que hemos violado tus mandatos, que hemos desobedecido tu palabra y que no hemos mostrado a Cristo en nuestro diario vivir. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. Que tu Espíritu Santo traiga a nuestra mente siempre tu palabra y que podamos vivir en obediencia a ti. Gracias, amado Dios, porque tú eres bueno y misericordioso y nos has bendecido espiritualmente en esos lugares celestiales en Cristo. Gracias, amado Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, mis hermanos.